sobre todo las benignas. Las lesiones renales suelen ser hallazgos incidentales en distintas técnicas de imagen, ya que la mayoría son asintomáticos. El quiste simple es la lesión renal más frecuente, pero el principal problema surge cuando observamos una lesión focal sólida. Las sólidas pueden ser de origen tumoral, inflamatorio o traumático. Las tumorales pueden ser de origen maligno o benigno. Benignas son un 10%. Inflamatorias pueden ser nefronía focal o pielonefritis. Y traumáticas pueden ser el infarto focal, la hemorragia intrarrenal o el hemangioma. La enfermedad quística tiene como principal entidad los quistes benignos, que son la masa renal más frecuente, se presentan en mayores de 50 años. En la ecografía vemos las características típicas de un quiste, que es una imagen redondeada, hipoecoica o anecoica, con bordes bien definidos, refuerzo posterior de la pared, y la pared en sí está bien delimitada, pero no es gruesa. Y 5% pueden tener tabiques finos, que no indican malignidad. Ya vamos a ver una clasificación. Debemos diferenciar del cáncer quístico, ya que se presenta con similares características, y la principal complicación es la hemorragia, donde podemos observar finos secos en el interior del quiste. El diagnóstico diferencial son los divertículos caliciales, necrosis papilar, duplicaciones del polo superior con dilatación del sistema excretor, linfomas, aneurismas y pseudoaneurismas como causas vasculares. Los quistes parapiéricos debemos diferenciar de la hidronefrosis, ya que se originan en la pelvis renal y se presentan de manera similar, solo que los quistes parapiéricos no se comunican entre sí, y la hidronefrosis es un poco más, una imagen más comunicante, digamos, o sea, más homogénea toda. La clasificación que les dije es de Bosniak, que clasifica el quiste de acuerdo a sus características, y de acuerdo a eso vamos a tener el grado de malignidad. En el primer tipo tenemos un quiste simple con paredes finas, sin contenido en su interior, y tiene 0% de transformarse en maligno. El tipo 2 ya tenemos un quiste simple pero con un tabique en su interior y microcalcificaciones, pero sigue siendo benigno, digamos. No quiere decir que si hay microcalcificaciones se malignice. Ya en el tipo 2F tiene un 5% de malignización, tiene quistes con tabiques más numerosos y microcalcificaciones y macrocalcificaciones, un poco más grandes. Y el tipo 3 tiene 50% de ser malignos, ya que los tabiques son más gruesos y las calcificaciones más numerosas y más grandes. Y el tipo 4 ya 100% de malignidad, porque tiene características totalmente distintas a lo que es un quiste simple. Podemos ver el engrosamiento difuso de los tabiques, de la pared, y las microcalcificaciones o calcificaciones grandes también tienen. Bueno, estas son imágenes de quistes simples. Por ejemplo, en esta imagen vemos en una ecografía abdominal el corte longitudinal del riñón derecho. Acá vemos el hígado, y en el polo superior una imagen quística con las características ecográficas que ya mencioné. En esta otra imagen de la derecha vemos un corte transversal nada más de la misma imagen. Se puede presentar de este tamaño o un poco más pequeños. Por eso es importante el rastreo detallado de los riñones, si bien son asintomáticos, pero hay que controlarlos. Bueno, pasamos ahora a las neoplasias benignas, que son el principal, es el angiomiolipoma. Son tumores compuestos por vasos, músculo y grasa, más frecuente dentro de todos los tumores. Se dan en mujeres de edad media y son asintomáticos,
pero presentan hemorragia cuando son mayores a 4 centímetros, donde el tratamiento es quirúrgico. Y en la ecografía vamos a ver una masa homogénea, cortical, bien definida, de ecogenicidad igual a la grasa renal, y un 30% presenta una sombra posterior. El diagnóstico diferencial principal se hace con cicatrices corticales profundas o quistes rellenos de cristales. Puede asociarse a lesiones cutáneas en la esclerosis tuberosa y el seguimiento es cada 6 meses a un año, según lo que estuve leyendo. Depende del tamaño, sobre todo porque, como dije, los de más de 4 centímetros son los que tienen tratamiento quirúrgico. Los de menos de 4 centímetros se hacen seguimiento cada 6 meses. Bueno, la imagen de la izquierda es una paciente que se evaluó la semana pasada en el servicio. Fue una consulta, una ecografía de control nada más, la paciente asintomática, sobre todo a nivel renal, urinario, no tenía ningún síntoma, pero se halló esta imagen hiperecogénica de bordes definidos en la corteza renal en el polo superior del riñón derecho. Y en la imagen de la derecha vemos una imagen muy parecida, pero de la bibliografía, donde presenta las mismas características y correspondían a un angiomiolipoma. Bueno, esta es otra imagen de la misma patología, donde se observa la misma imagen con las mismas características, una imagen ecogénica de bordes definidos, y en este caso también en el polo superior. En un corte transversal también podemos medir al angiomiolipoma. Y este es un poco más grande, por eso es importante la medida, porque parece importante el tamaño, pero mide 26 milímetros. Y habíamos dicho que los de riesgo de sangrado tienen más de 4 centímetros, así que es importante medirlos. Pasamos al oncocitoma. Son un tipo de adenoma renal, 5%, pero representan 5% de las neoplasias renales. Y la ecografía es inespecífica, ya que se solapa con el cáncer de células renales. Es mejor estudiarla con una tomografía también. Y ahí se ve la cicatriz central estrellada, que es característico de este cuadro. Bueno, encontré una imagen de ecografía donde también se puede observar una gran imagen redondeada, ecogénica, con un centro hipoecogénico que corresponde a la cicatriz estrellada que ya mencionaba. Y en la tomografía es más definida todavía. Bueno, el tumor de células yuxtaglomerulares también podemos observar ante una lesión focal renal. Son denominados los reninomas, ya que liberan renina. Se dan mujeres jóvenes y tiene síntomas de hipertensión grave. En la ecografía vemos imágenes hiperecogénicas. Por ejemplo, en esta, una imagen hiperecogénica, pero heterogénea con zonas de hipoecogenicidad. Tenemos que preguntar al paciente los antecedentes y la historia clínica, porque en este caso ya presenta síntomas, por ejemplo, de hipertensión. Luego pasamos al nefroma quístico multilocular, que es una lesión encapsulada con tejido renal diferenciado. Se dan niños y mujeres mayores. Hay que diferenciar del carcinoma quístico de células renales y tumores quísticos de Wilms por la presentación que tienen. En la ecografía vemos múltiples espacios quísticos de gran tamaño, pero no comunicados entre sí. Vamos a ver. No es una imagen muy feliz, pero es del libro. Vemos una imagen redondeada, poliquística, pero cada quiste está separado por tabiques. No están comunicados entre sí. Y otra, esta tiene muchos más tabiques, más quistes, pero siguen sin comunicarse entre sí. Después tenemos la causa inflamatoria o infecciosa, como la pielonefritis.
que es una infección del sistema colector y parénquima renal por migración retrógrada o migración hematógena también puede ser. Pueden ser sintomáticos los pacientes al momento del examen o referir estos síntomas como dolor en flanco, fiebre, leucocitosis, piuria, bacteriemia y urocultivo positivo. Debemos, ante un cuadro de pielonefritis, buscar las complicaciones que son los abscesos y los cálculos. Y en la ecografía, en el cuadro solo de pielonefritis, vamos a ver una imagen parcheada de la corteza con áreas focales similares a masas. Y ya cuando presentan abscesos y cálculos, vamos a tener distintas características de acuerdo a cada entidad. Los abscesos vamos a ver como colecciones líquidas complejas o masas complejas. Y los cálculos dependen del tamaño y composición, pero se ve en una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, como sabemos que se ven los cálculos. Y Doppler positivo con el efecto ring down o centelleo. Bueno, esta es una imagen ecográfica de abdomen donde se ve un riñón, el riñón derecho, con una zona hiperecogénica en polo superior y un poco más hipoecogénica, más dirigiéndose al polo superior, perdón, que puede corresponder a una pielonefritis. Y al colocar el Doppler vemos la zona de hipoperfusión a nivel de la zona afectada, digamos. Estas son imágenes de abscesos con distintas presentaciones. Pueden parecer una imagen quística, pero tienen una pared un poco más gruesa, un contenido con finos ecos en su interior. En este caso vemos ya una formación más heterogénea con zonas hipoecoicas en su interior y otras hiperecoicas. Y en la imagen de abajo también vemos otro tipo de presentación del absceso y distintas localizaciones. Y las litiasis renales se pueden ver, como dijimos, imágenes hiperecogénicas con una sombra acústica posterior en distintas localizaciones. A veces pueden verse como una banda que genera una sombra extensa, ya que se pueden ubicar en la pelvis renal o en alguno de los sistemas excretores caliciales. Otra causa es el traumatismo. Se presentan los hematomas que pueden presentarse desde un inicio ecogénicos a heterogéneos y mixtos. Y pueden ser líquidos y quísticos. Y tenemos también el hematoma subcapsular, que la diferencia es que ejerce efecto de masa. En este caso, vemos un una imagen hipoecogénica redondeada, heterogénea, que corresponde a un hematoma del parénquima. Y en la imagen de abajo vemos el hematoma que está en la región subcapsular, que ejerce efecto de masa contra el riñón subyacente. Esta es otra imagen que también vemos que ejerce efecto de masa. Y esta era una imagen Doppler. Esto correspondería al color del Doppler, que vemos que tiene Doppler positivo. Bueno, eso es todo. Esa es la bibliografía en la que me basé. Y bueno, muchas gracias.